Y a esta hora de la mañana quiero darle la bienvenida a Jorge Huátet, presidente del directorio del IES. Muy buenos días, gracias por acompañar. Liz, un placer siempre estar aquí con ustedes. Bueno, hay algunos temas que queremos tratar que se vuelven importantes para el país y quiero empezar preguntándole sobre lo que se ha dicho, ¿no? Esto de que el IES está trabajando de manera conjunta con el Ministerio de Trabajo para poder normar la contratación de médicos que estuvieron durante la época más dura de la pandemia, porque la pandemia sigue, no podemos decir que mientras duró la pandemia, sino que estuvieron ahí y que ahora, pues bueno, se busca, como digo, la manera de normar esa contratación. ¿Cómo va eso? Mira, eso va avanzando. De hecho, el IES en general lo que está buscando hacer, y esto es antes del tema de la pandemia, es cómo reducir su plana administrativa en todo sentido, incluso dentro de los propios 101 hospitales o centros de salud que nosotros tenemos, y fortalecer el área médica. Entonces a nosotros médicos siempre nos hacen bien. Cuando tú recorres los hospitales a nivel nacional, te vas dando cuenta que hay grandes hospitales, gran infraestructura, pero no tienen la atención de todos los servicios. Y para nosotros creo que es importantísimo ir ampliando esos servicios en cada provincia, porque te das cuenta que en unas provincias tienes todo y en otras no tienes absolutamente nada. Y ahí creería yo que hay mucha oportunidad, y además de esto, muchos de los médicos que han estado aquí en Guayaquil o en otras ciudades que se los va a tener que contratar, tienen toda la buena voluntad de salir y estar, no solamente en Guayaquil, no solamente en Quito, en la ciudad donde ellos están, sino también movilizarse a otras ciudades. Claro, por supuesto. Entonces estamos, si bien es cierto, se está trabajando con el Ministerio de Trabajo, etcétera, etcétera, y eso va a ser un impacto económico también importante para lo que es el seguro de salud del IES. No es menos importante que nosotros, gracias al decreto 1033 que estableció el presidente de la República, ese mismo fondo de salud va a ser beneficiado a través de una compra unificada que va a permitir disminuir los costos de compra de insumos, medicina, generar trazabilidad, generar transparencia, que nunca falte medicina y eliminar corrupción, que es básicamente en lo que hemos estado los últimos 3 meses y ha sido la orden precisa del presidente de la República, ¿no? Y antes de andar en esos temas, está el hecho también de que por un lado, bueno, mientras se trata de darle el nombramiento a estos médicos, por otro lado, hay una complicación con aquellos que tienen nombramientos que hoy están vinculados en procesos por corrupción y que siguen ganando un sueldo. Bueno, ya se han iniciado sumarios administrativos los que están metidos en tema de justicia, pero además tenemos todo un listado de aproximadamente 26 presuntos. Obviamente al ser presuntos se está haciendo un análisis. Y no solamente eso, hay muchísimos y estamos buscando las evidencias, porque todo esto es difícil. Y son personas que tienen nombramiento, que cuando vino la pandemia hicieron así y se fueron buscando con facilidad que se los declare vulnerables. Solo en un hospital se fueron 1000 a sus casas por tema de vulnerabilidad. ¿En un hospital de qué ciudad? De aquí en Guayaquil, especialmente. Cuando fue la pandemia aquí en Guayaquil, de nuestros hospitales salieron aproximadamente 1500 personas a sus casas por vulnerabilidad. Entonces, muchos de ellos tú los ves y no necesariamente gente vulnerable. O también tenemos casos, el día de hoy estuve en Los Ríos y habían 6 casos de médicos que se declararon vulnerables, dijeron que eran vulnerables, trajeron sus certificados, pero estaban trabajando en sus clínicas, en clínicas privadas, o estaban trabajando en otros lados. Entonces no tienes tampoco cómo premiar a esa gente que ellos no les colocaron los pechos a las balas, cuando habían otros médicos que no estaban vinculados al proceso del COVID y ellos voluntariamente fueron a hacer lo que tenían que hacer como médicos. Así no era la patología que ellos normalmente trabajaban, ellos estaban ahí en el centro de la batalla ayudando a sus otros compañeros a salvar vidas. Entonces aquí hay que hacer aquí hay que sopesar un poco lo que ha sucedido. Esto no se trata de hacer una persecución, esto se trata de ser un poco justos también, y no podemos ser injustos con aquellos que nosotros contratamos, que estuvieron ahí, que vieron la muerte todo el día, que estuvieron expuestos, que no vieron a sus familias, que estuvieron hacinados en un hospital durante meses trabajando en la pandemia, y otros que se fueron a dormir
a su casa, y no quiero en esto atacarlos, muchos de ellos y la gran mayoría realmente estaban en una situación de vulnerabilidad. Lo que hay un grupito, quiénes sí y quiénes no, ¿no? Sí, sí, por supuesto, y eso hay que revisarlo bien. Nosotros tenemos un equipo de gente revisando caso por caso, y lamentablemente es un proceso largo. Estos procesos son largos y no son cosas de la noche a la mañana, pero definitivamente nosotros creemos que tenemos que tomar una medida ahí, ¿no? Ahora, y hay otras cosas que dejan también la pandemia, ¿no? Lo que sucede ahora, hay el problema que se les está generando, el hecho de dejar de percibir 400 millones de dólares por las desafiliaciones que se vienen dando hasta lo que estamos, hasta el mes de junio, julio, y eso se suma también el hecho de que empleadores no han podido cubrir lo que les corresponde. ¿Cómo repercute eso directamente en el IES? Mira, aquí quiero hacer una división en relación de esto. Hoy, con la aprobación que hicimos en función de la ley humanitaria, tú tienes dos grupos: los que tienen relación de dependencia y los que son afiliados voluntarios. El afiliado voluntario es un afiliado que si al mes 2 no paga, el sistema inmediatamente lo desconecta y deja de tener sus servicios. Hoy esta nueva resolución que hemos emitido permite que ellos puedan pagar ese tiempo que no pudieron hacerlo en 12 meses sin intereses, sin tener moras, sin tener absolutamente nada. En el caso de los empleadores exactamente igual, y eso les va a permitir nuevamente reactivarse. O sea, parte de los desafiliados que nosotros tenemos vienen de ese segmento que es el asegurado voluntario, que se desconectó inmediatamente del sistema y que hoy se va a volver a activar. Y no solamente eso, sino es que le estamos dando al afiliado voluntario que no se desconecte del sistema si no paga en 2 meses, sino hemos ampliado a 4 meses, y que mantenga su servicio de salud y todos los servicios que puede recibir del IES. También en el caso de las empresas que puedan financiar hasta 12 meses, los meses de marzo, abril, mayo, junio, con una simple presentación de una declaración juramentada. Lo hemos intentado hacer lo más fácil posible, porque aquí hay una línea muy fina en relación del IES. Si que tú no das la oportunidad para pagar, obviamente no vas a cobrar. Y si tú no cobras, vas a tener un gran problema, que vas a tener 400 millones de dólares menos. Claro, entonces vamos a intentarle a dar la vuelta. Sumado a esto nosotros lo revisamos el presidente nos ha pedido ser lo más flexibles posibles desde el punto nuestro, que obviamente yo soy el representante de los presidentes, hay el representante de empleadores, hay el sector de los trabajadores. Hemos intentado hacer un análisis, insisto, muy fino, para que nada de esto impacte en las finanzas del IES por un lado, pero por el otro lado nos permita recuperar, tomando en consideración que hay la otra línea, que son los empleadores que ya suman 1.500 millones de dólares, que no han pagado durante años, y que el IES lamentablemente no ha hecho nada. ¿Y eso se agudizó con la pandemia? Eso de ahí obviamente se agudiza con la pandemia. Muchos sí hicieron convenios de pago, pero también ese convenio de pago se cayó en los meses de marzo, abril, mayo, junio. ¿Y ahora qué se va a hacer? Nosotros vamos a emitir una resolución. Eso no es parte de la ley humanitaria, y lo que estamos haciendo es crear una nueva resolución que permita a la mayor cantidad de empresas poder volver a firmar un nuevo convenio de pago si se cayeron, así buscar recuperación de recursos y que para nosotros son totalmente indispensables. Y por el otro lado, el que ya no se quiere acoger, si bien es cierto, con la ley humanitaria las coactivas están suspendidas hasta 180 días después de poder, de que se acabe obviamente la pandemia, nosotros sí tener clarito quienes no han querido pagar y les han retenido recursos a sus trabajadores. Nosotros nos encontramos que habían pocas denuncias en la Fiscalía, porque es un delito penal, y estamos acelerando esas denuncias en la Fiscalía. Aquí hay universidades, aquí hay actores políticos que hablan de transparencia, hablan de gobierno, hablan de tantas cosas, pero en las instituciones que ellos trabajan no le pagan a sus trabajadores. Y no solamente eso, sino es que le retienen. A esa gente nosotros hemos tenido lamentablemente que ir a colocar denuncias penales, no solamente a los actores políticos, a los que les han retenido recursos, porque es injusto. Han cerrado
empresas. Ellos siguen viajando, siguen viviendo normalmente, pero sus trabajadores están impagos, sus trabajadores les han retenido los recursos, no tienen para pagar sus préstamos quirografarios, y nosotros es nuestro deber, nuestro derecho y nuestra responsabilidad más que nada colocar una denuncia penal porque eso es un delito. Ahora, y preocupa la situación también de liquidez, ¿no?, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Un informe de la Superintendencia de Bancos habla de estas diferencias que hay entre los ingresos y egresos, ¿no? Decía que por el seguro de invalidez, vejez y muerte estimaba a finales de este año ingresos por 3.012 millones de dólares y son insuficientes para cubrir los egresos proyectados por más de 4.800 millones de dólares. De igual forma, en el seguro de salud individual y familiar se estimaban ingresos por más de 1.500 millones y los egresos superan los 2.000 millones de dólares. Con ese panorama, ¿qué soluciones se analizan? Y también considerando que el gobierno todavía no cubre ese 40% que tiene que pagar, ¿no?, que tiene que darle al IES. Mira, aquí yo quiero ser extremadamente claro. Si bien es cierto, tú tienes un problema de ingresos y egresos, esto no es que es nuevo. Nosotros lo he publicado desde el día 1 que recibí el IES en las condiciones que he recibido el IES. El IES lo recibí en una situación en la cual el país está en una pandemia. Entonces yo a veces lo que siento es que si yo hice una proyección en el año 2019, que este año yo tenía que recibir tantos recursos, caímos en una pandemia y esos recursos obviamente no llegan, estamos en la mitad de una pandemia. Nosotros no podemos esperar o aspirar de que estemos recibiendo estrictamente los recursos que tenemos que recibir cuando tenemos un problema no solamente en Ecuador, es un problema mundial. Pero entonces todo eso afecta a los ingresos del Seguro Social y esa afectación obviamente se ve transparentada en un documento bien hecho por la Superintendencia de Bancos que nosotros tenemos que ir reversando con políticas y procedimientos que incluye también esta gestión que estamos trabajando y ojo, y en esto quiero ser muy reiterativo. El presidente lo ha dicho en su discurso en la Nación. Vamos a pagarle al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No solamente eso, Liz. Acuérdense que este presidente estableció que se le reintegra al Seguro Social la decisión que hubo anteriormente de haberle quitado el pago del 40%. Asumió una deuda que se retiró en el gobierno anterior y que la ha tenido que pagar. ¿Pero han llegado a alguna especie de cronograma con el Ministerio de Finanzas? ¿Hay algo ya más claro en ese sentido? En función de lo que no se ha pagado desde octubre hasta la fecha, existe ya un mecanismo de pago que nosotros lo venimos trabajando con el ministro, pero entendamos también lo que está haciendo el ministro. El ministro ha logrado una renegociación de la deuda histórica. Es histórica lo que ha logrado. Estamos a punto de lograr también otra negociación histórica, ojalá Dios lo permita. Estamos todos metidos en este trabajo, nosotros también como parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el BIES somos parte de ese trabajo y en función de esos ingresos que lograremos, aspiramos en el corto plazo, vamos a lograr de que ingrese flujo que va a permitir que exista un cronograma y pago inmediato. En este momento, si bien es cierto, yo tengo que hacer mi función como Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de exigirle al ministro de Finanzas que haga su pago, que es lo normal, al mismo tiempo nosotros comprendemos que tienes un problema de flujo de caja, de que no hay ingresos, que la economía está cerrada, que cada vez se reciben alertas o se genera un poco de miedo que no permite que la economía se siga desarrollando, que tienes un problema en las exportaciones, que tienes un problema... Lo que pasa es que igual siempre preocupa que eso redunde en el cumplimiento de las obligaciones, ya sea en el futuro mediano o a largo plazo, que vaya a contribuir en eso. Lo que te afecta, Liz, es que la sostenibilidad del IES se ve afectada. Eso sin duda. Y sin duda, tú ya tienes un problema de sostenibilidad, incluso antes de la pandemia. Antes de la pandemia se hizo un estudio actuarial. Ese estudio actuarial ya presentó los problemas del IES, donde estableció recomendaciones clarísimas que han sido discutidas y que se han llevado lamentablemente al plano político. Y que cuando, por ejemplo, tú hablas con los jubilados, te piden los jubilados que tomen esas medidas. ¿Cuáles son las medidas? Que se incrementen los años para jubilarse. Esa es la primera, que se incrementen 5 años. Cuando el presidente anterior lo estableció, se generó todo una bulla. Que se cobre a los hijos una prima por los hijos menores de edad.
el pago de los 13º y 14º, que tenemos que tomar esa decisión por la Corte Constitucional, y otras decisiones que obviamente son duras, que se van a tener que tomar en el tiempo, una vez obviamente que las cosas se vayan asincerando. Y el país siempre estará pendiente de ver cuáles son esas decisiones. Quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. A usted, mi querida Liz, y un saludo a todos los televidentes. Con eso de aquí, ya me queda solamente despedir. Estamos